Muy buenos días. Seguimos analizando año tras año el gobierno y el mandato de Gustavo Petro. Ya hemos hablado de su relación con el Congreso, también el plan de desarrollo, el cumplimiento de las metas. Vamos a hablar de un tema institucional, la separación de poderes y todo lo que ha tenido que ver en la relación del gobierno con la justicia. Y para eso está con nosotros la exministra Ángela María Buitrago. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y hablemos justamente por eso. ¿Cómo ha sido el trabajo de las Cortes, del sistema de justicia, del Poder Judicial en relación con el gobierno de Gustavo Petro? Un gusto, María Alejandra. La verdad que la pregunta es muy interesante desde el punto de vista de lo que me tocó a mí dentro del ministerio en particular y obviamente del balance de los 3 años del presidente Gustavo Petro. Yo quiero repetir algo que dijo el magistrado José Reyes hace unos 7 meses, en donde efectivamente él consideraba que la relación era una relación que tenía sus momentos de tensión, pero que efectivamente a través del Ministerio de Justicia y el gobierno del presidente Petro se estaba realizando un trabajo mancomunado y de acuerdo a las Cortes, a la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura, a la JEP incluso, y a toda la rama. Digamos que fue un trabajo que logramos en un tejido permanente de institucionalidad, pero hay que decirlo, también había choques muy fuertes frente a posiciones y frente a planteamientos que se hacían desde la cabeza del Ejecutivo. Sin embargo, los magistrados concurrían la mayoría de veces al Palacio de Justicia, invitaban al presidente Petro a las actividades de las Cortes. Incluso el presidente Petro me designaba a mí como ministra de Justicia para atender. Creo que esto también fue un momento en donde se pudo lograr destensionar algunos aspectos. Otros siguieron muy fuertes por algunas decisiones, en particular del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Pero yo creo que hay que seguir respetando a la rama, seguir respetando al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia. Y el ejemplo mayoritario tiene que ser ese. Así que dentro del Ministerio de Justicia siempre hubo un manejo muy cercano a las Cortes, pero obviamente también se refleja en algunas afirmaciones que incluso recabaron al presidente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El presidente Petro ha dicho que en diferentes ocasiones ha dicho: es que las Cortes no me dejan, es que quizá allí todavía pesa un poco del viejo país que no permite algunos cambios que hemos planteado en este proyecto progresista. ¿Choca la institucionalidad, choca, digamos, este aparato judicial con algunas de las pretensiones que, por lo menos dichas en los discursos, apuntan a cumplir ese programa del presidente? A ver, María Alejandra, yo creo que ha habido fallos ajustados a derecho que pueden no concordar con ciertos proyectos, pero que en esencia son parte de un análisis constitucional y un análisis legal. Y esto significa también entender que hay ocasiones en que las Cortes tienen que hacer efectivamente ese cruce de cuentas y decir no puede ir porque afecta a la Constitución o afecta a la ley. En otros casos, digamos que, y en particular el tema de la forma como se cambia la jurisprudencia, creo que sí afecta muchas de las condiciones en que puede estar una decisión. Y esto significa también seguridad jurídica, no solamente para el tema del gobierno del presidente Petro, sino para el tema de cualquier ciudadano. Para la estabilidad. La estabilidad de lo institucional, pero sobre todo de la expectativa que tienen las personas para acceder. Hay necesidad de que haya una jurisprudencia más estable. Sin embargo, creo que las Cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia ha hecho un trabajo a pesar de muchas de las circunstancias que hay que resaltar en Colombia, que hay una división de poderes clara, que independientemente de que cause malestar o mal genio, se ha respetado en toda su integridad las decisiones, no se ha tomado ninguna, digamos, decisión o revancha frente a esto. Yo lo que creo es que sí hay que bajar los discursos de polarización. Sí, hubo recientemente, y bueno, estamos hablando del 3er año, pero recientemente hubo un episodio muy concreto justamente con el famoso decretazo. Digamos que ahí se dijo, se va a saltar la Constitución, se está llegando a un límite
Y creo que el debate jurídico se dio y luego lo resolvió, entre comillas, la política, ¿no? Porque el Congreso tramitó la ley y terminó ahí. Ese tipo de actitudes de usar una posibilidad, digamos, un derecho que tiene el gobierno de hacer un decreto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que no se debe acudir a esos decretazos y primero hay que guardar el orden constitucional y legal. Creo que cuando nosotros hablamos de que todo el mundo había dicho que no era posible hacerlo vía decreto, por lo menos se debía haber escuchado porque había voces muy importantes en el tema. Dos, es como un reto que se lanza en contravía de todas las opciones que se puedan tener. Creo que el decretazo, independientemente de que fue firmado por los ministros y por el presidente de la República, lleva también a un malestar y a una intuición de que se quieren saltar temas tan importantes como el Senado o el Congreso de la República. Y esto significa decir también que no hay necesidad de hacer estos embates. Creo que si se hubieran hecho las cosas por la vía constitucional y legal, habrían obtenido un rédito sin lugar a dudas y no poner en la palestra un decreto que realmente en contravía, y no solamente lo digo yo como jurista, sino todos los abogados que conocen el medio, que no era pertinente ni procedente. Eso fue casi un consejo, como usted lo dice, unánime. Hablemos del Consejo de Ministros del 4 de febrero. En el segundo año de Gustavo Petro ha habido claramente unos hitos. Uno de ellos fue ese Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque a partir de hacer público el debate interno dentro del gobierno se evidenciaron no solamente algunas divisiones, sino también las tensiones y produjo un cambio de gabinete que ha cambiado, perdón por la redundancia, pero ha traído otro momento. ¿Qué fue lo que pasó ahí y usted cómo lo analiza de ese momento hasta ahora? Bueno, yo creo que lo primero fue una sorpresa. Yo no sabía que iba a haber un Consejo de Ministros televisado, pero independientemente de eso me pareció más una rendición de cuentas que un Consejo de Ministros. Y eso significaba poner ante la ciudadanía algunas cosas que son parte del gobierno del presidente Petro. Llegó un momento en que como que se perdió el control del Consejo de Ministros haciendo unas reclamaciones por algunas personas que, digamos, no venían al caso. Sí. Pero, sin embargo, sobre esos elementos también se vio una fundamental diferencia que ahondó las situaciones de encuentros y desencuentros entre los mismos ministros y las personas que hacen parte del gabinete de ministros de justicia. Pero digamos que los encuentros y desencuentros no es el problema. El problema es lo que pasó después, la movilidad, el cambio, la salida de ministros que también venían haciendo un papel importante en los ministerios. Tenemos varias personas que eran muy importantes en sus ámbitos y campos. Por ejemplo, Susana Mohamed en el tema de ambiente era una persona que conocía la materia, el tema de Constanza, que era una gran experta y técnica en el tema de transportes, y esto va desencadenando un desajuste que aprovechan otros dentro de ese contexto para generar vacíos y obviamente cooptar espacios. Y creo que este famoso Consejo de Ministros también llevó a una reflexión pública, que la hice yo pública y que está en cualquiera de los medios, en que el tema de necesidad de replantear el tema de paz y sobre todo entendiendo que las poblaciones estaban siendo objeto de persecución, de hacinamiento y de una serie de componentes que llevaban a plantear la necesidad de mirar realmente la realidad de los territorios. Sin embargo, lo digo con toda tranquilidad, esto se dijo públicamente en ese Consejo de Ministros, pero el tema también era necesario replantearlo en el tema de violencia de cada uno de los departamentos y la necesidad de conjurar esas violencias. Justamente retomemos, antes de comenzar esta entrevista, estábamos viendo la situación en Bolívar, en los confinamientos y lo que está pasando en términos, como lo llamamos toda la vida, de orden público, pero que estamos hablando aquí del telón de fondo de la paz total, de los ofrecimientos también en este último proyecto de ley presentado para buscar el sometimiento. ¿Qué es lo que no está cuadrando en la ecuación entre la búsqueda de unos acuerdos con muchas mesas simultáneas a través de estos ofrecimientos, digamos, legales,
pero con la realidad de ese territorio. Usted conoce la paz, usted además ha apoyado la paz. Nadie puede decir que cuestionar o pensar un poco de qué manera se hace era justamente una crítica, pero ¿por qué no? ¿Por qué se enredó tanto Gustavo Petro en la paz? Yo creo que no solamente el presidente Petro, sino todo el proceso de paz ha sido un elemento que no tenía fuertemente planteamientos de fondo hacia donde, digamos que el 2016 tiene un marco constitucional, sí, un marco legal, pero la paz total, que es la 2272 del 22, que aprobó el Congreso de la República, tenía un vacío jurídico. Y aquí se ha confundido el tema de sometimiento y el tema de desmantelamiento con un tema casi que político en el sentido de otorgar beneficios a ciertas personas que realmente no pueden estar dentro de esos beneficios. Es sometimiento. Es sometimiento y es sometimiento a la justicia, no que la justicia se someta a las personas que han delinquido. Y esto quizás es un punto de quiebre en ese momento porque si no hay marco jurídico es muy difícil sentarse a la mesa para poder ofrecer o aceptar las negociaciones que están en el medio. Incluso la amplitud de la 2272 con un grupo que se llama Estructuras Organizadas de Alto Impacto, no se conocían, no había antecedentes y la misma Corte Constitucional dijo, esto hay que legislarlo. Y sin embargo, los proyectos que se presentaron por parte del gobierno Petro fueron archivados por el Congreso, 2 de ellos, el tercero lo presenté yo al presidente para su estudio y obviamente el cuarto es el que se presenta ahora con las situaciones en particular de rebajas de 70% en penas para algunos delitos, otras con la posibilidad de quedarse con el 12% de los bienes. ¿Usted cree, hay mucha gente que piensa que esta actitud hacia la paz total es no solamente laxa con los grupos criminales, sino una especie como de anuencia y de trabajo casi que conjunto? ¿Usted qué les dice? Es decir, este gobierno sí tiene un acuerdo con los delincuentes, con los grupos criminales, tiene algún proyecto que el país sospecha permanentemente, un país de la oposición muy seguramente, que existe un acuerdo secreto. A ver, digamos, yo puedo decir 2 cosas. Hay una mesa que produjo un efecto inicial de entrega de armas, que fue la del bloque 33, sí, pero de resto ninguna mesa ha generado ni siquiera actos que puedan decir que se están acogiendo a un sistema de justicia. Desde ese punto de vista, la violencia sigue, el narcotráfico sigue, la minería ilícita sigue, el desplazamiento sigue, la desaparición forzada sigue. Y esto lo que permite decir es que lo primero que había que tener en cuenta es que esas personas debían dejar de delinquir. Sí. Desde ese punto de vista, yo no sé si hay un acuerdo o no, aquí hablan mucho de un acuerdo previo, no me consta ningún acuerdo en ese sentido. Lo que yo sí quiero decir es que ha habido improvisación por las mesas en particular y el abrirse en el espacio y creer que con darles todo se va a dar algún resultado es un efecto pernicioso para un sistema de justicia como el sistema colombiano. Pasemos al tema de la corrupción. Otro de los hitos en el segundo año fue este gran escándalo, y estamos hablando del tercer año, pero es que pasa de un año a otro, incluso ya empezando el que será el cuarto año, el último año, ya hay noticias nuevas sobre estos procesos. El gran escándalo de la unidad de gestión de riesgo, ¿cómo se vive dentro, cómo se hace ese debate dentro del gobierno de Gustavo Petro alrededor de un caso tan notorio que tiene además al presidente del Senado, al presidente de la Cámara en la cárcel? Bueno, es lamentable porque una de las banderas de este gobierno, que es una de las cosas que me llamó a mí la atención para ser parte del gobierno, es el proyecto anticorrupción, que era un proyecto que trataba de salir de la corrupción que siempre tiene el país. Y cuando vemos la UNRGD, no solamente hay corrupción, sino que hay ofrecimientos, ventas, pérdida de dinero. Y esto lleva a una reflexión permanente, el presidente lo ha dicho públicamente también, en dónde falló, y creo que además de decir en dónde falló en ese tema es porque no están respondiendo las personas que tienen que responder. Sabemos que por la Corte Suprema de Justicia ya han sido llamados 11 personas más. Sí. Aquí partimos de la presunción de inocencia, pero la pérdida de la plata es un elemento que está allí. Lo que han contado los mismos miembros de la UNRGD que nombró el presidente Petro es un sistema de corrupción muy intrincado en la UNRGD
que dicen venía de atrás también y que se continuó. Y esto me permite decir dos cosas. Mientras no haya una defensa acérrima de la pulcritud en el Estado y efectivamente se evite cualquier clase de compra de votos, de compra o negociación o de puestos, realmente el sistema va a seguir con corrupción. Yo creo que una de las experiencias más bonitas del paso por el Ministerio de Justicia es poder decir que el Ministerio de Justicia en mi periodo presentó 7 proyectos de ley, no ofreció un solo puesto, no recibió una sola hoja de vida, pero además muchos de los ministerios pueden pensarse también en esta tónica. Hay que combatir realmente las prácticas consuetudinarias de corrupción. El ofrecer puestos no es gratis, el tener que poner a una persona en un puesto no es gratis. Cuando se tenga conciencia de eso, realmente se va a cambiar el sistema. Mientras tanto, la corrupción sigue y la corrupción es un gran fenómeno que está acabando a Colombia. Dos cosas, exministra. Una, ¿qué puede reconocer o qué hay, digamos, sobre la mesa que le esté justificando a Gustavo Petro su discurso del cambio y que de alguna manera quienes votaron por él y quienes están esperando cuál sabe ser el escenario electoral digan, bueno, este gobierno sí cumplió, sí hizo, sí trajo algo a Colombia? ¿Qué ha traído? Perdón, porque estamos todavía en el último año y hay quienes dicen que este debe ser el año de la ejecución. Sí, mira, yo creo que ha traído cosas importantes. Creo que el proyecto del programa es muy importante, el tratar de buscar la equidad, la igualdad, la dignidad, el tema de protección de derechos, creo que es fundamental. Desde ese punto de vista, el acercamiento a territorios fue una de las experiencias más bonitas porque el Estado siempre estaba ajeno a muchos territorios de Colombia. Y creo que el tema de la ejecución es un sofisma, porque cuando nosotros vemos el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno, podemos ver cómo todos los ministerios rendían cuentas casi semanales y se han cumplido los planes y proyectos. Lo que pasa es que la ejecución no es que yo pueda gastarme el primer día todo el dinero y el presupuesto. Hay contratos que van haciendo desembolsar el PAC a medida que se va haciendo la obra o la contratación. Pero lo que yo puedo decir desde el Ministerio de Justicia es que hubo trabajo en territorio, hubo obra en territorio, hubo acceso a la justicia, se hacían maratones de conciliación, lo mismo pasaba con agricultura, lo mismo con cultura. Juan David Correa acercó muchísimo el mundo de la cultura, incluso a cárceles. El tema de educación, hicimos un programa muy bonito con el ministro de Educación, con Daniel, y estuvimos trabajando en sintonía para lograr que las personas que nunca habían tenido una oportunidad pudieran tener esa oportunidad. Creo que el proyecto tiene cosas muy buenas y la verdad es que lo que interfiere en la realización de ese proyecto son las peleas, las pugnas, las envidias, el tema político, la corrupción, y eso hace que se haya perdido mucho tiempo en muchas cosas. En 30 segundos para irnos, la tarea para el cuarto año. Yo creo que la tarea es concentrarse en los proyectos que él mismo diseñó y que son el cambio, el poder lograr la equidad, la igualdad, la defensa de las personas más vulnerables, el tema de género, el tema de la necesidad de entender que los niños y niñas tienen que ser protegidos. Creo que todo eso significa un gran avance. El cambio debe hacerse, pero debe hacerse ya, no hay más tiempo. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Mañana es 7 de agosto. Será el día de la conmemoración de la batalla de Boyacá y empezará entonces el cuarto año oficialmente para el mandato de Gustavo Petro. Ya nos veremos con el análisis de futuro, qué viene, qué se puede hacer, qué le falta. Este es Noticias Caracol, revisando lo que ha sido el mandato del primer presidente de izquierda en Colombia.